Hoy vamos a hacer un viaje al corazón del lenguaje. Queremos descubrir esa arquitectura invisible que, sin que nos demos cuenta, da forma a cada palabra que decimos. ¿Empezamos la exploración? Y bueno, para empezar, vamos a lanzar una pregunta que parece muy simple, de las de colegio, pero cuya respuesta ha cambiado por completo la forma en que entendemos la comunicación. A ver, tenemos que olvidarnos de esa idea de la gramática como una especie de juez con un martillo, siempre diciendo que está bien y que está mal. Es que en el siglo XX esto dio un vuelco radical. Los lingüistas de repente colgaron el martillo y cogieron el microscopio. ¿Para qué? Pues para estudiar el lenguaje como lo que es, un sistema vivo, real y absolutamente fascinante. Este cambio de enfoque lo es todo. Ya no se trata de juzgar, de poner nota, se trata de entender por qué hablamos como hablamos. Es como querer dibujar un mapa del sistema que todos, sin excepción, usamos a diario casi sin pensarlo. En resumen, y para que quede claro, la lingüística moderna no es prescriptiva, o sea, no da órdenes, es descriptiva. Su objetivo no es corregir a nadie, sino descifrar ese sistema complejísimo que ya está ahí, funcionando en nuestras mentes y en cada una de nuestras conversaciones. Y bueno, esta revolución tuvo un nombre: estructuralismo. Fue un movimiento que llegó y propuso una forma totalmente nueva y, la verdad, bastante rompedora de mirar el lenguaje. Aquí el protagonista es el lingüista Ferdinand de Saussure. Su idea fue radical. Dijo, a ver, en el lenguaje nada tiene valor por sí mismo. El significado de una palabra no está dentro de la palabra, viene de su diferencia con todas las demás. Una palabra significa lo que significa porque no es el resto de palabras. Pensemos en un semáforo, que es un ejemplo perfecto. El color rojo no significa para por alguna cualidad mágica del color rojo, no. Significa para simplemente porque no es verde y porque no es ámbar. Su valor nace de la oposición, de la diferencia dentro de ese pequeño sistema. Pues bien, así, exactamente así, funciona todo el lenguaje. Claro, esta idea de un sistema basado en diferencias fue una bomba. Y un grupo de pensadores, que se conoció como el Círculo Lingüístico de Praga, decidió tomarse esto muy en serio y aplicarlo a lo más básico del lenguaje, el sonido. Se encontraron con un caos, claro. Cada vez que hablamos, los sonidos que producimos son físicamente únicos. Ninguna A es exactamente igual a otra. Para poner orden, tomaron una decisión importantísima. Vamos a ignorar el ruido infinito del habla real y nos vamos a centrar solo en los sonidos que de verdad importan para el sistema abstracto. Y para entender bien ese enfoque, tenemos que pararnos en la distinción clave que propuso Saussure, la base sobre la que construyeron todo lo demás. La diferencia entre lengua y habla. A ver, la lengua, con mayúscula, es como las reglas del ajedrez. Es el sistema completo, abstracto, social, que todos los jugadores compartimos. Las reglas no están físicamente en ninguna partida, pero sin ellas no se podría jugar. Y el habla, con minúscula, es la partida de ajedrez en sí, la que se juega aquí y ahora. Es el acto individual, físico, que dura un momento. Cada partida es única, aunque las reglas, la lengua, sean siempre las mismas. La distinción, yo creo, queda bastante clara, ¿no? Por un lado tenemos el sistema, que es social, abstracto y estable. Y por el otro, el acto, que es individual, concreto y se lo lleva el viento. Pues bien, la lingüística estructuralista decidió estudiar el sistema, no el acto. Entonces, si aplicamos esta distinción, ¿con qué sonidos se quedó la Escuela de Praga? ¿Cuál era para ellos el objeto de estudio de la lingüística? Este era el gran reto, claro. ¿Cómo encuentras patrones? ¿Cómo encuentras un sistema estable en ese caos de sonidos físicos donde no hay dos pronunciaciones idénticas? Su solución fue brillante. Crearon una distinción fundamental. Por un lado está el fono, cualquier sonido físico que producimos al hablar, la materia prima, digamos. Y por otro, el fonema. Esa es la unidad de sonido abstracta, mental, que nuestro cerebro utiliza para diferenciar significados. Y esa es la clave de todo. Un sonido solo es un fonema si, al cambiarlo por otro, la palabra cambia de significado, como pasa con pata y bata. El cambio de P por B crea una palabra nueva. Eso demuestra que esos sonidos tienen un papel, una función, dentro del sistema. Muy bien, hemos hecho un buen recorrido. Vamos a recapitular un poco cómo la lingüística pasó de mirar solo las reglas de la superficie a descubrir una estructura profunda, oculta. Esta progresión nos enseña cómo la lingüística fue, poco a poco, pelando las capas de la comunicación, como una cebolla, hasta encontrar esa estructura estable y compartida que se esconde bajo la superficie, bajo todo el ruido del habla de cada día. Así que la gran conclusión es esta. El lenguaje se parece mucho a un iceberg. Lo que oímos, el habla, es solo la punta. Pero por debajo, invisible, enorme,
está el sistema. Una estructura complejísima que todos compartimos y esto es lo más alucinante, funciona casi por completo de forma inconsciente. Y claro, esto nos deja con una pregunta final fascinante. Si algo tan básico como el sonido obedece a un sistema oculto, ¿cuántas otras estructuras invisibles estarán ahí, dando forma a nuestra manera de pensar, de sentir, de ver el mundo, sin que ni siquiera nos demos cuenta?